antes de indicarte las técnicas de lectura, te voy a recomendar qué es lo que debes hacer para que tu lectura sea excelente. Reducir las distracciones. Al momento de iniciar una lectura, debemos tomar en cuenta que el ambiente debe estar limpio y ordenado, evitar distracciones de redes sociales, apagar todos los aparatos electrónicos. Sí, escuchaste bien, todos los aparatos electrónicos que no puedan causar distracción, por lo menos al momento que nos ponemos a leer. Límite temporal. Hay que organizarnos con el tiempo. La primera meta es terminar de leer en un tiempo determinado, ya sea un libro, un documental o lo que nos propongamos a dicha lectura. Segunda meta es leer una página diaria, 5 líneas, pero cumplirla, siendo lo más sinceros posible para no fallar y podamos llegar a nuestro objetivo. Indagar sobre el material. Siempre tenemos que leer el índice o el resumen del libro para saber de qué se trata y nos puede ayudar mucho. Formularse preguntas. Formularse todas las preguntas que tendría esta lectura. ¿Qué ideas se puede rescatar? ¿Qué objetivos? ¿Cómo resolver dichas dudas? Y no olvidarse de anotar posibles preguntas y respuestas para no olvidar todas las expectativas obtenidas. Leer. Leer es entrar en un mundo maravilloso, ya que podemos irnos a diferentes épocas, aventuras, hazañas y a veces hasta ser los héroes o villanos. Pero hay que saber claro cada palabra que leemos, porque a veces con una frase nos podemos confundir y ya el contexto de nuestra lectura puede cambiar. Es por eso que hay que quitarse todas las dudas posibles para terminar con éxito esta excelente aventura que es la de leer. Comprobar respuestas. Si antes hiciste las preguntas, es hora de obtener la respuesta. En el momento de ir cuestionándonos lo que pensábamos de la lectura, esto nos puede traer resumen. Hacer un resumen en la actualidad es tan fácil, solo copiar y pegar, pero no es la manera correcta. El resumen debe ser lo más que entendiste, lo que más te llamó la atención, que puedas contárselo a otras personas y así mismo llegar a la imaginación, así mismo llamar la atención para que ellos también les antoje o también les guste leer. Sí, llegó el momento que tanto esperábamos. Ahora sí, vamos a hablar de las técnicas de lectura, pero antes tenemos que saber cuáles son los tipos de lectura, como son leer en voz alta, leer en silencio, lectura secuencial, lectura puntual, lectura diagonal y lectura especializada. Cuando leemos en voz alta, nos permite un proceso de comprensión fonética, que nos permite darnos cuenta de algunas malas interpretaciones, de alguna frase o palabra. Es muy beneficioso al leer en voz alta para los niños, para al hacer los cambios de voz, ya sea en un cuento, este le hace que comience a crear o a imaginar lo que los adultos le leen. En el hogar sirve para que pongan atención a las reglas que se les está disponiendo. En la escuela, para que pongan atención y se pueda llevar a un nivel de participación total. Leer en silencio es muy utilizado cuando el espacio donde se está leyendo habitan varias personas. Ayuda mucho a la concentración y permite llevar un ritmo de lectura ideal, rápido y de fácil comprensión. Lo utilizamos cuando leemos en un lugar público o para una prueba o simplemente para una lectura personal.
Lectura secuencial es leer desde el principio hasta el final para poder entender lo que quiso escribir el autor. Lectura puntual. Se lee solo lo que pide el lector. Lectura diagonal. Es muy rápida esta lectura, ya que solo vamos a leer de una forma visual solo los contenidos que tengan de algún resaltado o ya sea con negrilla. Los contenidos o al menos las primeras líneas de cada párrafo. Cabe recalcar que esta lectura se usa solo cuando ya sabemos de qué se trata el texto y solo queremos buscar datos puntuales. Lectura especializada. Trata de comprender o saber leer códigos, ya sean estos fórmulas matemáticas, símbolos químicos y musicales, para mejor comprensión del lector. Subrayar. Es la técnica más utilizada. Lo usan desde los más pequeños hasta los más grandes lectores, que vamos señalando las ideas principales, secundarias, más importantes del lector. Estamos leyendo, por lo general, se usa el resaltador de colores para identificar con más facilidad. Resumen. Esta técnica puede ir de la mano del subrayado, ya que al señalar se puede juntar las ideas, pero no debemos confundir con resumen, agrupar todo lo señalado en el texto y transcribirlo. Si hacemos esto, es solo copiar lo que estamos señalando, que sería un plagio. Para utilizar esta técnica correctamente, debemos leer y colocar las ideas principales que nos quiere decir el autor. Sumilla. Esta técnica se la suma, que además de señalar con el resaltador, se escribe sobre el texto o un cuadernillo que tienen para recordar las ideas principales, ya sea esta para un resumen o para alguna otra interpretación, ya que guarda las mejores ideas del autor. Organizadores gráficos. Es para quienes tienen la destreza con los gráficos, las figuras geométricas, o esta técnica sirve mucho para resúmenes y exposiciones. Cualquiera de las técnicas que utilices para leer, ¿cuál es lo más importante? Que empieces a hacerlo. ¿Para qué? Para que entres en este mundo maravilloso que es la lectura.